medir, en este caso, cuando nosotros hablamos de velocidad máxima. ¿Cómo tiene que estar la enzima? Saturado. Muy bien. Siempre, 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 siempre que nosotros querramos medir una enzima, ¿sí? Una enzima en un ensayo, bueno, igual ahora viene el coso, ahora viene esa pregunta, la enzima tiene que estar saturada para que nos dé una medida directa de su actividad, ¿sí? La actividad nos va a dar una medida directa de la cantidad de enzima que hay. Pero ese es el otro ejercicio, ahora lo vamos a hacer. Y catales, Profe, ¿sí? cuando se escriben unidades internacionales, ¿se puede escribir solo U? Sí, es lo mismo, son sinónimos. La letra U significa unidades internacionales o UI. Lo que sí hay que prestar atención es si dice UI solo o si dice UI por litro. En este caso está mal mi consigna porque yo después pido UI por litros. Porque cuando es por litros tiene en cuenta el volumen. Cuando dice solamente UI no tiene en cuenta el volumen. ¿Sí? Solo se hace, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A los kits comerciales, que se hace una mezcla de los reactivos más el suero. Si no dice unidades internacionales por litro, quiere decir que están considerando el valor solo en ese volumen de reacción. Si dice por litro, tienen en cuenta ya la unidad de litro. ¿Está? Pero ya lo vamos a ver. Sí. Eso es importante. Nosotros casi siempre trabajamos con UI por litro, ¿saben? Tenemos en cuenta el volumen. Y catal se denominan a los moles de sustrato que convierte la enzima, pero por cada segundo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es importante acá? Para hacer la doble recíproca, calculamos las inversas. Y eso voy a decir acá ahora, aprovechando que ya tuvimos el trabajo práctico. Es muy importante que tengan cuidado cuando redondean, ¿sí? No es lo mismo 0,25 que 0,231, ¿sí? O 0,241. No es lo mismo. En enzimas, hasta la tercera décima, con la doble recíproca, puede cambiar mucho el valor. Incluso, fíjense acá en este ejemplo, si nosotros hacemos las inversas de las velocidades, nos quedan estos valores: 0,035, 0,022, 0,18, 0,13. ¿Qué pasa si nosotros redondeamos estos valores? El 0,35 se va a 0,04, el 0,022 a 0,02, pero el 0,018 también se va a 0,2. Entonces, fíjense el error grande que hay acá, ¿sí? Dos puntos que no se van a alinear en su gráfica dado al redondeo que se hace. Entonces, siempre es conveniente escribir 3 o 4 decimales. Igual vamos a ver, a veces el ejercicio está planteado de una manera que después de un determinado número vienen unos ceros, entonces uno sabe que hasta ahí tiene que escribir. Si no, se va a aclarar en la consigna. Pero es importante que no redondeen, porque si redondean les puede dar mal los parámetros cinéticos. Es importante tener en cuenta las unidades. Porque la gráfica... Disculpe, para concentración usamos 3, igual que siempre, y para velocidad 3 también, ¿no? Sí, o sea, por lo general 3 ya alcanza, porque dependiendo de la escala que ustedes elijan en su gráfico, ahora te muestro, Virginia, ¿puede ser con la gráfica? Sí, sí. Y ahí hablamos de cuántas unidades tomar. Entonces, esto no puede pasar. No puede ser que para un mismo valor de concentración que para dos valores de concentración diferentes tengamos una misma velocidad. Quiere decir que algo está mal, ¿sí? Entonces, y acá está, ¿cómo elegimos una escala? Entonces, esa es otra consulta que es a veces muy difícil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Virginia, en el caso de, justo me quedó torcido a mí, ¿no? Acá, pero supongamos acá, 0,01 son 4 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo tomo 1 centímetro, ¿cuánto va a valer? Lo voy a escribir acá.
Ustedes piensan mientras. Estoy preguntando 1 centímetro, ¿eh? 0,025. 0,00. Eso. Cuidado con los ceros también. A veces es conveniente pasarlo a notación científica, pero cuando lo pasan a notación científica tienen que acordarse de convertirlo cuando informan la velocidad, porque si no informan valores que no son. Entonces, si yo tengo que 4 centímetros que hay acá, tienen un 2 valor de... centímetros habría ahí, profe. No, Sí, Un poquito 4. más abajo puede Ah. escribir, profe. Sí. ¿Ahí se ve? Ahí está perfecto. Fíjense de nuevo acá. Profe? Estamos hablando del eje de las Y, ¿eh? Claro, Acá. Sí. pero serían 2 centímetros. O sea, si se acomoda su gráfica, toma 2 cuadritos. O sea, serían 2 centímetros, no 4. ¿No? ¿Siguen siendo 4? Claro, cada 2 cuadritos. Fíjate que Sí, acá 4 hay. arriba te dice que 1 centímetro vale esto y esto. ¿Ves? Entonces, si yo tengo en cuenta acá 1, 2, Sí, 3, profe, sí. 4. ¿Sí? Está bien. Chicos, para eso es esta clase, para sacarse las dudas y no confundirse, porque vimos muchos errores en las escalas. ¿Sí? Entonces, como recién dijimos, si tenemos que tener en cuenta 1 centímetro, ¿cuánto vale? 0,0025. ¿Quién me preguntó por cuántas unidades después de la coma? Fíjense, ya tenemos 4. Y ahora, si tengo en cuenta 1 milímetro, porque hasta ese milímetro se puede marcar. ¿Cuánto vale 1 milímetro? 0,00025. Entonces, esta gráfica, con esta escala, ¿hasta cuántos decimales puede llegar a tener la precisión para marcar? 5. 5. ¿Sí? Entonces, cuidado con las escalas que eligen y las unidades cuando redondean. ¿Sí? Esta escala permite marcar hasta 5 lugares después de la coma. O si lo escribimos en notación científica, sería 0,25 por 10 a la menos 3. Entonces, cuando ustedes hagan hubo muchas personas, les cuento a modo general, que fue donde más se equivocaron, que en el eje, en el trabajo práctico, por las unidades que tiene, ponían que 1 centímetro valía 4 milimolar a la menos 1, ¿sí? Entonces, se olvidaban del milímetro y que 1 milímetro, ¿se ve ahí? En realidad valía 0,4. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenían que marcar los resultados de la concentración, redondeaban y marcaban mal, marcaban en otros puntos donde no correspondía. Y eso está mal, porque un punto mal marcado ya corre la línea, la recta, la gráfica, y se informa un B máximo y un KM mal. ¿Sí? Entonces, siempre lo más fácil posible las escalas, siempre con números pares, 1 centímetro que valga un número entero, por ejemplo, 0,025, no par, pero sí entero. Es muy difícil cuando 1 centímetro vale, por ejemplo, 3,333333, porque se vuelve difícil al momento de calcular cada milímetro con los valores, ¿sí? Entonces, siempre es más fácil así, o 0,5, o 0,25, o 0,1, ¿sí? Esa es una recomendación, porque si no, eligen una escala y meten la pata con su propia escala, chicos. Entonces, siempre lo ideal es mirar cuánto decidieron que vale 1 centímetro y recordar que cada milímetro vale eso, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la gráfica, ¿cómo elijo la escala? Entonces, por lo general, lo que uno hace es mirar el valor más alto y el valor más chico.
Entonces, el valor más alto es el que nos va a limitar. En este caso, 0,035 o 0,04, ¿sí? Y el valor más chico es el que nos da un indicio de cuánto podría llegar a ser desde cómo podríamos partir la escala. Entonces, fíjense, acá a grandes rasgos es 0013, o sea, estamos hablando de 001, 0018, nuevamente 001, 0022, o sea, 002 y 003 y 004. ¿Sí? Entonces, tranquilamente podemos hacer una escala que marquemos 01, 02, 03, 04. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí o no? ¿Muy complicado? No, sí se entendió, al menos yo. Se entiende. Entonces, ¿sí? Entonces, después, dentro de estos valores, es fácilmente marcable el que sigue, ¿sí? En este caso, si tenemos que marcar 0,013, ¿sí? Entonces dijimos que acá es 001, que 1 centímetro valía 0,0025. ¿Ven mi cursor? Sería 0,0025. Entonces, lamentablemente acá, eso es 1 centímetro, pero con los milímetros nosotros podemos llegar claramente a este valor. Acá, ¿ven? Esto es 0,00, lo voy a escribir acá, para no decirlo. Entonces, vamos de nuevo. (0,01). Tenemos que marcar 0,013. Este punto que está acá, ¿cuánto va a valer? 0,0125. ¿Sí? Este que está acá arriba, ¿cuánto vale? 0,0150. ¿Sí? En ese centímetro están los 25 de diferencia. ¿Y qué sabíamos? Acá, que 1 milímetro valía 0,00025. ¿Se ve? Entonces, acá hay 10 milímetros. ¿Sí? ¿Cuántos milímetros más tengo que marcar para que esto sea 0,013? 2. ¿Se entiende, chicos? Tengan en cuenta su escala. ¡Qué silencio! Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Por qué paro en esto? Porque hubo muchos errores en esto, chicos. En serio les digo, ¿eh? Bueno, entonces, marcamos los puntos. ¿Conviene sacar los centímetros necesarios con un factor? Sí, también es una buena idea, pero cuidado a veces, o con los deltas también, pero cuidado de no confundirse, sobre todo si la escala se convierte y se le pone notación científica. Es fácilmente olvidable cuando le ponen notación científica y hacen estas conversiones con factor u unidades. Profe, Bueno. disculpe que lo que le voy a decir por ahí no tiene nada que ver, pero ¿será que se podría hacer en el parcial la tabla en la misma hoja? Porque es algo que a mí me dificultó mucho al graficar, ir de una Ponerla hoja. aparte. Bueno. Exactamente, porque teníamos que hacerlo aparte en el práctico de laboratorio. Bueno, por ahí sí entonces, se puede, no sé qué opinan los demás. ¿a todos se les complicó? Sí, se pierde mucho tiempo también, porque si hay que hacer por separado y después subir por separado, todo eso también nos lleva mucho tiempo. Sí, eso también, exactamente. Bueno, lo voy a transmitir al equipo docente, les voy a contar lo que me están diciendo, ¿sí? Gracias, Es para profe. optimizar el tiempo, ¿no? De nada, está bien. Gracias por el comentario. Les voy a contar a las otras profes. Bueno,
Entonces, ahora, los parámetros se saca B máxima, eso creo que hicieron bien la mayoría. ¿Hay alguna duda respecto a eso? B máxima desde el punto donde corta en el eje de las Y y KM en el punto donde corta en el eje de las X. También hay que sacar, y este año en problemas también les voy a pedir que calculen KM desde la pendiente. Así que practiquen, ¿sí? Entonces, KM, los dos valores, no solo el que se obtiene por extrapolación, sino también el que se calcula por la pendiente. Y la pendiente nos da el valor de KM sobre B máxima, ¿sí? Bueno, ¿marcaron esto? ¿Hay alguna duda acá? ¿O voy directamente acá de catálisis? Profe, ¿Sí? a mí el valor de -1 sobre km me da -0,7 Ah, sí, chicos, eso ¿en mi gráfico o en tu gráfico? en mi gráfico. No, Eso eso, quería saber si puede primero haber más. sí. Acá ustedes, cada gráfico, obviamente que si no es muy grande, está bien. Cada gráfico es independiente. Porque ¿de qué depende? Depende muchísimo de la escala que eligieron y cómo trazan las líneas, ¿sí? Entonces, pueden haber valores que se modifiquen un poquito. Entonces, me dijiste que te da 0, menos 0,7. Sí, No es, o sea, sí, al pasar a la inversa quizás sea un poquitito más grande, pero no es tanto. Y aparte de eso, yo lo hice sobre la hoja milimetrada en el Excel acá. Entonces, puede ser que yo cometa algún error, que tenga mucho error al marcar los puntos, al trazar la línea, porque lo hice sobre el PowerPoint, trayendo la tabla, trayendo la imagen desde el Excel para que ustedes puedan ver. Pero en ese sentido, quédense tranquilos, cada gráfico es independiente, se considera, pero obviamente si es todo acorde, ¿sí? Si, por ejemplo, redondean los valores de las velocidades y les da un valor muy feo, no se considera. Pero si tienen en cuenta todo, ¿sí, Lucas? No, terminé de explicarle, digo después. No, si tienen en cuenta todos los valores, si sus gráficas es acorde a los puntos están bien marcados, la gráfica respeta la escala, tienen en cuenta todos los decimales, están bien marcados y les da un poquitito diferente y está todo bien, se considera. Si no es muy grande, ¿sí? Si no es muy grande la diferencia, porque no es lo mismo una velocidad máxima de 1000 que una velocidad máxima de 800 o 750, ¿sí? claro, sí. Gracias. No, de nada, Agustina, así que tranquila, corroborá nomás, puede ser que esta gráfica tenga error por cómo la hice. Si quieren, tengo la mía en papel milimetrado, la puedo subir junto con todo lo pendiente que ya tengo para que después vean a ver si les da más o menos igual. ¿Les parece? Bueno, profe, igual 1 sobre velocidad máxima sí nos da lo mismo. Ah, O bueno, sea, es pero sí, igual. puede ser también por todo el juego acá de la hoja pegada, la hoja milimetrada pegada sobre el papel y todo eso, ¿sí? Bueno, Lucas, ¿qué nos ibas a comentar? Que te quería preguntar si el KM de extrapolación y con la ecuación tiene que ser lo mismo o puede ser No, aproximado. nunca te va a dar exactamente el mismo valor. Claro, eso. También tienen que ser aproximados, ¿sí? Por ejemplo, en este mismo ejercicio, voy a continuar, fíjense que acá KM nos da 1,21 y el calculado por extrapolación nos da 1,36. ¿Ven? No está cercano, no va a ser lo mismo por cómo está el gráfico diseñado, ¿sí? Pero están acordes. Por ejemplo, les cuento porque vi que pasó mucho en el parcial, informaban 1,21 milimolar en el extrapolado y en el que era calculado en la pendiente informaban 1360 milimolar, ¿sí? Eso no es así, chicos. Eso está mal, no pueden informar un valor de 1000 en el que obtuvieron por la pendiente y un valor de 1, en el extrapolado, ¿sí? Es como que eso se descuenta el puntaje porque es como que no entienden,
no hay correlación o no miran sus resultados. Es importante que presten atención al momento de ver lo que informan, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el verdadero? Preguntó alguien. Por lo menos cuando yo hice experimentalmente esto, porque nosotros en el laboratorio trabajamos con enzimas purificadas, y para el momento de publicar estas enzimas con la purificación y para su caracterización, se informa el valor extrapolado. Pero no sé si ese es el verdadero, le voy a preguntar a Laura. Siempre nosotros lo hacemos por extrapolación. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguna duda? Profe, Uh-huh. en el caso del parcial, así como está resuelto ahí en la presentación, si nosotros hacemos los cálculos y ponemos sobre la hoja milimetrada, ¿se considera o debemos pasar los valores después a la hoja más abajo? O sea, si lo colocamos así prolijamente en la hoja milimetrada, ¿se considera? Se considera, sí. Incluso se han considerado, ahora se pedían, ha pasado que para el trabajo práctico se pedía que esté todo en la hoja milimetrada y a más de una persona como que le quedó chico el espacio y lo hizo en una hoja cuadriculada al lado y se consideró. ¿Sí? Ah, está bien, sí. Pero bueno, siempre que esté todo. ¿Por qué nosotros, primero, a ver, ¿qué nos pasa con esto? Imagínense que nos tenemos que bajar muchísimos archivos y a veces se nos traspapelan los archivos y a veces también sin querer o los marcan con algún color a los resultados finales. Eso también es importante. O a veces hasta incluso ustedes mismos suben mal. Entonces, para nosotros es todo un problema. Y ni les cuento la cantidad de archivos que no los podemos abrir, que los bajamos y tenemos que recurrir a otro método para abrirlos, porque no sé por qué no se los pueden abrir. Entonces, por eso tratamos de unificar y pedir que hagan todo de una manera para que sea más fácil y clara la corrección. ¿Me explico? No cometer, o por ejemplo, que anoten sin querer, que anoten en la hoja un valor y en el papel milimetrado otro. ¿Qué hacemos? ¿Cuál tomamos como verdadero? Entonces, es como que se unifica, por eso, que todo esté en un mismo lugar. ¿Saben, chicos? Es para bien de ustedes y para facilidad de nosotros también, porque son muchas, termina siendo un gran número de gráficas que tenemos que corregir y que por ahí se puede confundir, ¿sí? Sí, y aparte, profesora, también nos lleva mucho tiempo y también nos lleva a confusión, porque fue lo que me pasó en el laboratorio, Uh-huh. de por ahí poner bien el valor en la gráfica y después cuando tenemos que completar los cuadritos, completamos mal. O sea, nos lleva mucho tiempo pasar todos los valores después a los cuadritos. A los cuadritos. Bueno, eso sí, no creo, les cuento que no creo que modifiquemos eso. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que nosotros sabemos que en el momento que se guardó la pregunta, la persona tenía ese valor de respuesta, ¿sí? Porque como tienen un tiempo aparte para anexar, para evitar que se copien, nosotros tenemos que pedirle el resultado, por lo menos de algún parámetro, que nos demuestra que ustedes hicieron el examen, hicieron la gráfica y al momento de pasar a la siguiente pregunta, cargaron el resultado que les dio, ¿sí? Porque si nosotros lo dejamos abierto, ustedes tranquilamente pueden pasar a la otra pregunta sin hacer y pedirle a algún compañero. Eso no se va a modificar porque es una forma en que nosotros controlemos que el examen no se copie, en el examen no se copie. Pero bueno, le voy a decir a Laura, le voy a comentar lo del tiempo. Igual creo que para el segundo parcial estuvieron mucho mejor con el tiempo. ¿No les resultó mejor el tema de juntar en una parte C aparte independiente? Sí, profe. Sí, profe, eso estuvo muy bueno. Y el parcial, el tercero, supongo, va a ser igual, ¿sí? Ya que
funcionó y no tuvimos quejas. Bueno, seguimos porque si no, no vamos a llegar. Bueno, ahora venimos a la conversión de unidades. ¿Me tuvieron problemas? Si me ayudan con esto, ¿alguien tuvo problema en cómo convertir? Ay, no alcancé a leer todo lo que decía. ¿Alguien me puede leer lo que puso su compañera del trabajo práctico? André, te digo, Ujú. lo que dijeron es, la forma en que tomaron el último laboratorio fue mejor porque al completar el cuadro en el ejercicio, en la compu, y al actualizar a veces se borra todo, y completamos en el cuestionario. Así que es mejor completar en el cuadro, lo rellenamos en nuestra hoja. Es mejor. Perfecto, las tablas en la hoja, no en el cuestionario, Sí. y solo lo el que yo había resultado puesto- final. Exacto, y lo que yo había puesto es que es muy bueno que pongan su nombre en cada hoja, que la identifiquen, cada gráfico, cada tabla, todo lo que ustedes vayan a subir tenga su nombre. Para Es cierto, ayuda mucho, sí. No, Claro, a igual, eso iba, igual Ajá. profe, yo no estoy de acuerdo con Alicia. Para mí eso de hacer 2 tablas y subir 2 gráficos fue un problema para mí, por eso fue una razón de que salí mal, pero a lo que me refiero es que... Gastamos tiempo. Exactamente, es mucho tiempo, mejor hacerlo en nuestra hoja sin hacer tan prolijo, después subimos si quieren a un cuadrito que queda ahí en la compu, pero a mí Yo no me creo, resultó práctico no, eso. yo creo que lo que Alicia se está refiriendo es comparando, o Alicia creo, o la persona que haya comentado, es comparando con el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3, no sé si ustedes se acuerdan, lo que hicimos fue que ustedes completen la tabla en el ejercicio, ¿sí? Y en el trabajo práctico número 6, no, se les dio solamente el formato de la tabla y lo completaron en una hoja. ¿A eso te Profe. referís, Alicia? Sí, profe, porque a mí yo completé todo y cuando yo tenía que actualizar, digamos, el SIU, mientras que yo hacía el ejercicio y los gráficos, al actualizar se me borraban todos los datos. Entonces me Entiendo. resultó más fácil no completar el cuadro, digamos, solamente poner los resultados y después adjuntar mi hoja, digamos, con todos los cálculos. Entiendo, y eso así fue este último parcial, no parcial, perdón, este último trabajo práctico. Ya sé que no están de acuerdo con que fueron 2 imágenes diferentes separadas, pero lo que sí les beneficia es que la tabla sea escrita y no a completar en el cuestionario. Eso es lo que nos quieren transmitir. Claro, ¿Sí? para Pero mí bueno, fue es mejor más eso. tiempo perdido, sí, y tenemos que hacer lo mismo, digamos, en uno y en otro lado. Sí, entiendo perfecto. Muy bien, lo voy a transmitir todo a las chicas, ¿sí? Sobre todo Gaby y yo, que somos las que vamos a tomar laboratorio y práctico, ¿sí? De este tipo, con gráfico. Bueno, ¿seguimos? ¿Hay algún inconveniente en el pasaje de unidades acá o seguimos con cada catálisis, que es lo que más preguntaron? Si a alguien se le complicó acá, por favor, me dice y nos detenemos. Si no, continuamos. Por mí continuamos. Bueno, continuamos. Bien, esa era la pregunta 3. La pregunta 4 es K de catálisis. ¿Qué significa K de catálisis o número de recambio? Es la cantidad de sustrato que es capaz de convertir una enzima por unidad de tiempo por cada sitio activo cuando está saturada. Todos esos requisitos tiene que tener. Es decir, la enzima tiene que estar saturada para hablar de K de catálisis o número de recambio. ¿Sí? Además, se tiene en cuenta, es una unidad que nos da en valores de tiempo a la -1, pero que hace referencia a la cantidad de sustrato que convierte, transforma, que convierte en una unidad de tiempo, pero por cada uno de sus sitios activos. Porque puede pasar que una enzima esté formada por más de un sitio activo, pues este valor es solamente el parámetro de uno de esos sitios activos. Por eso es que se tiene en cuenta el número de sitios activos que tiene la enzima, ¿sí? Nosotros, ahí yo les dejé en el PowerPoint está la fórmula general, pero nosotros cuando lo hacemos en la práctica lo solemos escribir así. Voy a la pizarra un ratito.
lo solemos escribir de esta manera. K de catálisis por número de recambio es igual a la velocidad máxima de una enzima. ¿Por qué es velocidad máxima? Porque está saturada. Sobre la cantidad de enzima que tenemos, es decir, la concentración, y nos está diciendo que es por cada sitio activo. Cada sitio activo nosotros lo llamamos N, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso al momento de calcular la K de catálisis. Si nosotros nos fijamos acá, el enunciado dice, calcule A, que es muy importante, muy importante. La velocidad tiene unidades de concentración, ¿no es cierto? Y la enzima tiene unidades de concentración. Para poder hallar el valor de K de catálisis, esas unidades deben ser iguales para poder simplificarlas. Es decir, si nosotros expresamos la velocidad en unidades internacionales, la concentración de la enzima, ¿en qué unidad tiene que estar? En unidades internacionales. No, porque, ¿En cuidado, micromol? Lorena, tiene que estar en micromol. Unidades En internacionales micromoles, claro. es una unidad de velocidad, ¿sí? Pero la de concentración tiene que estar en micromol. Es decir, si acá tenemos UI, acá vamos a tener micromol. ¿Está? Y ahí podemos ponerle la velocidad micromoles por minuto en ¿Sí? vez de ponerle No, UI exactamente. Ahí tienen para que... que no sea, Esto para que es se vea fácil, digamos, la simplificación. muy bien, sí. Entonces, unidades internacionales por litro es exactamente lo mismo que micromolar por minuto. ¿Sí? ¿Está? Entonces después simplificamos micromol con micromol y nos queda en unidad de tiempo. En este caso, minutos. Hay que ver qué nos pide la consigna. Si no pide nada, lo dejan en minutos. Profe, ¿Sí? ¿y el litro? Se fue con el molar. Ah, Porque acuérdense que unidades internacionales, ¿qué son? Los micromoles que convierte la es mol. enzima por litro por minuto. Sí, pensé que era micromolar. Entonces No, me no, quedaba no, con son mitad. números, no son moles, ¿sí? Son moles. Por Gracias. eso es que, sí, no está muy bien tu pregunta, Rocío, porque por eso es que yo les digo que si el enunciado dice solamente, esto es por litro, si el enunciado dice solamente UI, ahí sí es micromol por minuto. Es lo que yo les comentaba hoy. Es importante para saber si tiene o no en cuenta el volumen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, según nuestro ejercicio y recordando el valor que obtuvimos en la gráfica, la velocidad tiene 105,26 micromolar por minuto, que es lo mismo que UI por litro, ¿sí? La concentración de la enzima, ¿nos da el enunciado? Sí, 0,025 milimolar. Ahí ya vemos que nos damos cuenta que al menos uno de los dos tenemos que pasar de unidades, ¿sí? Y a lo que vamos a detenernos en esta consigna es, dice que la enzima está formada por 2 sitios activos, cada una con 2 sitios activos por cada una de sus 3 subunidades. ¿Qué quiere decir? Que la enzima tiene 3 subunidades y cada subunidad 2 sitios activos, ¿sí? Así sería la enzima. Entonces, esto, si tenemos que contar la cantidad de sitios activos, estamos hablando de, ver mi cursor, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el valor de n en este ejercicio, ven, ahí le digo que hay que igualar las unidades, el valor de n en este ejercicio es 6.
Y siempre tienen que controlar que el valor de K de catálisis tiene que dar en tiempo a la menos 1. Para saber si hemos entendido esto, vamos a hacer una encuesta. Nuevamente, tenemos esta enzima, queremos calcular el número de recambio, pero tenemos que saber cuál es N. Entonces, van a responder una encuesta que tiene las 3 preguntas. ¿Cuántas subunidades está formada esta enzima? ¿Cuántos sitios activos tiene? Y por cada subunidad, ¿y cuál es el N? Entonces, nuevamente les voy a copiar el link en el chat. Y para los que quieren escanearlo, les hago acá. Ahí está. Entonces, unos segunditos y completamos esta encuesta. La enzima que está ahí en el cuestionario, ¿cuántas subunidades tiene? ¿Cuántos sitios activos por subunidad? ¿Y cuál es N? ¿Sí? Saco el QR y me voy a la encuesta ya, ¿eh? Profe, después para señalar en el Power, ¿puedo usar el puntero láser? Porque por ahí se me pierde el cursor. Bueno, ahora cambio. Ay, es que esta computadora no es mía. ¿Dónde puedo cambiar de una manera fácil? ¿Ustedes saben? No me acuerdo. Sí, creo que donde están los 3 puntitos, creo que le dice puntero láser. Ahí en su... En la presentación. Sí, en la En llamada. la presentación Bueno. es en el margen superior izquierdo, hay un lapicito, ahí hace clic y ahí le dice puntero láser. Bueno, mientras ustedes respondan, ¿dónde está? Acá. No, en el lapicito que está al lado de Acá. siguiente, ese. Ahí Gracias. dice puntero láser. Puntero láser. Oh, qué lindo. ¿Y lo puedo agrandar? No, nunca lo había usado, chicos. Sí sabía que se puede, pero no sabía. Bueno. ¿Respondieron? Sí, profe. Vamos a ver entonces. 25. A ver. Bien, todo el mundo dijo que, sigue diciendo que está formada por 2 subunidades. Todo el mundo que respondió hasta ahora dice que cada subunidad tiene 3 sitios activos y que el valor de N es 6. Muy bien, me quedo tranquila entonces. ¿Alguna duda? Continuamos. Vamos a la quinta. Que yo calculo que también está marcado el número de recambio, que debe ser, supongo que debe ser lo mismo que hablamos recién. Si tenemos que decir cuál es el N de esta enzima, ¿cuál es? Acá en la parte de, ay, se me fue el puntero. Acá. Calcule el número de recambio de la glutamina sintetasa sabiendo que la misma se encuentra en una concentración de tanto y que la enzima está formada por 2 subunidades, cada una con 2 sitios activos. ¿Cuál es el valor de N, chicos? 4. ¿Alguien que no llegue al valor de 4? Muy bien, entonces lo damos por terminado. ¿Sí? Esto yo traje, pero es más de lo mismo. Si alguien tiene una duda con respecto a esto, levanta la mano, me para y me dice ya, ¿sí? Pero si no, seguimos con la otra parte de inhibidores, que es lo que nos falta hablar. Entonces, acá ven, N es igual que 4. Las velocidades y la concentración de la enzima tienen la misma unidad. Puedo simplificar y con eso llegamos al valor que es K de catálisis con unidades de tiempo, a la menos 1. Bien, la pregunta 6, o sea, la que se repitió más veces en sexto lugar, es esta pregunta antes de pasar a inhibidores, ¿sí? Esta pregunta de
determinar el valor de la velocidad de una enzima. Bueno, leemos. Para la determinación de LDH en el suero de un paciente con presunto infarto de miocardio, se mezclaron 3 mililitros de una solución tamponada de sustratos, piruvato y NAD, preincubados a 37 grados con 100 microlitros de suero. Se leyeron las absorbancias a diferentes tiempos donde se registraron los siguientes valores. Y si observamos acá, tenemos en el tiempo 0, 1, 2 y 3 minutos. Y los valores de absorbancia parten de un valor alto y van disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, con los datos que nos proporciona acá, diciendo cuáles son los valores normales, pregunta si el paciente tuvo o no un infarto. Si tiene los valores normales, se puede decir que está bien, y si está por encima de esos valores, se puede presumir un infarto. ¿Por qué? Porque la enzima LDH es una enzima intracelular, que solamente sale al torrente sanguíneo si la célula se rompe. Hay diferentes tipos de LDH, pero hay una que es específica de la parte cardíaca, que bueno, este kit la mide, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es esa. Dice, determine la concentración de LDH en el suelo del paciente, indicando si es o no un valor patológico. Acá yo sé que hay muchas personas de profesorado. Acá lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que le comentaba a Romina, que ella me preguntó, es formar o ver el criterio de cómo saber con estos valores si la enzima está o no saturada, si puedo o no calcular la velocidad de esa enzima, ¿sí? Entonces, como Laura les contó, la cantidad de enzima que nosotros tengamos en este suero del paciente nos va a estar dada mediante la actividad que tengamos. Es decir, si hay mucha enzima, vamos a tener una alta actividad, una gran velocidad. Si hay poca enzima, vamos a tener menor velocidad. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros tenemos es un valor de enzima constante, ¿no es cierto?, en el suero del paciente. Si ese valor es alto, va a transformar rápidamente mucho sustrato en producto. ¿Por qué? Porque hay mucha enzima. Entonces la velocidad va a ser un valor alto. En cambio, si tiene poco, al haber poca enzima, el sustrato se va a convertir en producto en una menor cantidad, en menos velocidad. Entonces podemos decir que la enzima está en menos cantidad. ¿Se entiende? Es decir, si nos da un valor alto de velocidad, quiere decir que hay mucha enzima convirtiendo el sustrato a producto. Entonces, primero lo que nosotros hablábamos era, bueno, esto es repasando, no sé si hay algo de esta parte o vamos directamente al ejercicio en sí, porque toda esta primera parte era más bien un repaso. ¿Alguien tiene duda con respecto a esto? Les voy a hacer una aclaración. La LDH, ella particularmente es una enzima que es capaz de catalizar la reacción reversible de formación del lactato y de formación del piruvato. Es decir, es ella misma la que va de un lado o para el otro. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos para qué lado va? Dependiendo de, en este caso, qué sustrato le estamos incorporando a nuestra muestra. Porque recuerden que la enzima, cuando nosotros queremos medir a la enzima, ¿qué le tiramos al suero del paciente? Los sustratos, para saber si es que ella está o no. Esto podemos hacer porque es muy específica. Entonces, para saber si la LDH está o no en el suero del paciente, nosotros le vamos a dar los sustratos. En este caso, ¿cuál puede ser el sustrato? Cualquiera de los dos. Es decir, puede ser el lactato con el NAD oxidado o puede ser el piruvato con el NAD reducido. Y en base a lo que se le adiciona al suero, nosotros tenemos que ver en qué sentido va la reacción. En este caso, se le da piruvato y NAD reducido, es decir, se le está proporcionando esto como sustratos. Entonces, ¿para dónde va a ir la reacción? Para allá. Y si nosotros usamos al NADH
para la medición, porque se acuerdan que a una longitud de 340 nanómetros solo él absorbe, ¿sí? Entonces, él es nuestro indicador del curso de la reacción. Entonces, si nosotros vamos a medir NADH, ¿qué va a pasar con ese NADH en el tiempo? Se reduce. ¿Por qué se reduce? Se oxida, quiero decir. Se oxida, entonces, Pero todo lo que... disminuye. Exacto, está bien, Lucas, está bien, Romina. O sea, nosotros empezamos con una cantidad de NADH reducido que se va a ir oxidando. Pero, ¿qué pasa? Por esta propiedad de que solamente se lee el NADH, va a empezar a disminuir la absorbancia. Porque cuando, voy a hablar en valor numérico absoluto, pero para que se entienda. Si nosotros, voy al pizarrón, si nosotros... Esto es simple, es demostrativo para que se entienda, chicos. Si nosotros ponemos 10 NADH más el piruvato y la enzima está presente y supongamos que transforma un NADH por minuto, al minuto, ¿qué va a pasar? Va a haber 9 NADH. Entonces, la absorbancia va a bajar un punto. ¿Sí? Y al punto siguiente, lo mismo. ¿Se entiende? Pero, ¿cómo nosotros, se entiende por qué va bajando? Va bajando porque el NADH se va consumiendo porque nosotros agregamos piruvato y NADH. Si nosotros agregáramos 10 NAD y lactato, para saber si está la enzima, no deben ver, ¿ven? Brilla. Sí, profe, brilla. Voy a poner acá abajo. Si nosotros, voy a hacer así comparativo. Entonces, acá la gráfica va bajando. Si nosotros agregamos 10 NAD oxidado más el lactato, si está presente la enzima y sabemos que convierte un NAD por minuto, al minuto, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un NADH, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser la absorbancia acá? Va a ir aumentar. Va a partir de 0, porque no tengo nada al inicio, y va a empezar a aumentar. Profe, sale ¿Ven la del diferencia? plano gráfica. ¿Qué? ¿No se ve? Sale del plano un poquito. Ahí está. ¿Se entiende? Por eso siempre tenemos que mirar, en este caso, qué es sustrato y qué es producto, porque esta es una reacción reversible. Entonces, en este caso, en este ejercicio puntual que estamos viendo, se le agrega el piruvato y el NADH. Por lo tanto, que es lo que nosotros medimos, el NADH, va a decrecer en el tiempo si la enzima está presente. ¿Y por qué parte de un valor alto? Porque nosotros le pusimos 10. Le pusimos mucho. ¿Cuánto? Tanto como para que la enzima esté saturada. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Cómo sabemos si la enzima está saturada o no? Y ahí es bien esta parte. Fíjense. Voy a poner todo. Yo copié todas las diapos, pero les muestro acá. Voy a borrar esto, ¿eh? Nosotros sabemos que está dentro del plano. Ahí. Si nosotros graficamos la velocidad en función de la concentración de sustrato, ¿cómo se comportan las enzimas micaelianas? De esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos medir la velocidad en este punto? Si nosotros medimos la concentración de sustrato en el tiempo. Ahí sí no se ve, profe. Perdón. Hice muy grande mi gráfica.
Si nosotros queremos medir en este punto la concentración de sustrato en función del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos medir? Porque definimos a la velocidad de una enzima como el cambio de concentración sobre el cambio del tiempo, en este caso 1 minuto. Entonces, si yo mido a bajas concentraciones, ¿qué va a pasar? En este punto yo tengo una concentración de sustrato, la enzima actúa a una velocidad sobre ese punto, consumió sustrato, ¿y qué pasó? ¿Bajó la cantidad de sustrato? ¿Sí o no? Acá. Y ahora, en este punto, tengo otra, si nosotros vamos reemplazando esto de máxima por... Si nosotros vamos reemplazando cada puntito de sustrato en nuestra ecuación de Michaelis, ¿qué va a ir pasando con la velocidad? En cada punto, a medida que va bajando, la velocidad va a ir disminuyendo. No me sirve medir la velocidad en este punto porque cada punto que la enzima actúa disminuye la concentración de sustrato. Al disminuir la concentración de sustrato, la velocidad máxima se hace cada vez más chica, más chica, más chica, más chica. Pero ¿qué pasa si nosotros trabajamos en estos puntos? Donde yo tengo una concentración de sustrato que la enzima actúa en su velocidad máxima, porque tiene una buena cantidad de sustrato, bajó la cantidad de sustrato, pero esa cantidad de sustrato sigue siendo igual en condiciones de saturación. Entonces, en cada uno de estos puntos va bajando, voy a hacer acá la gráfica, ¿eh? Si grafico nuevamente la concentración de sustrato en función del tiempo, va a ir bajando, pero siempre va a ir bajando igual. ¿Por qué? Porque la enzima actúa en cada punto con su velocidad máxima. ¿Se entiende? Es decir, actúa acá, disminuyó la cantidad de sustrato, pero esa concentración de sustrato es tan alta que la enzima sigue estando en saturación, entonces nuevamente puede volver a actuar en su velocidad máxima. Entonces, ¿cuánto va a volver a cambiar en 1 minuto? Nuevamente la misma diferencia. A ver, vamos de nuevo a los valores numéricos. Si nosotros decimos que la enzima saturada transforma un NAD en 1 minuto, ¿sí? Y acá yo tengo 700 NAD, ¿sí? Entonces, yo transformo un NAD en 1 minuto. Entonces, al minuto, ¿cuántos NAD me quedan? 699. Eso sigue siendo en condiciones de saturación. La enzima puede volver al minuto siguiente, transformar un NAD más. ¿Se entiende? Entonces, esta pendiente, esta relación lineal, es lo que nos dice que la velocidad es constante. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar en nuestros valores para saber que estamos hablando de unas condiciones de saturación? Que el cambio en la velocidad, en este caso en la absorbancia, sea constante. Eso quiere decir que la enzima está saturada. ¿Se entiende? ¿Se durmieron? Sí, profe. Sí, pero se entiende. ¿Está? Bueno, ¿seguimos entonces? Sí, sí. Sí, profe, sí. ¿Por qué tiene el valor negativo acá el número? Porque recuerden que pusimos el NAD, entonces decrece en el tiempo, ¿sí? Se va consumiendo, por eso el delta es negativo. Pero para el momento de calcular se utiliza el valor absoluto, se pone solamente el valor 0049 en positivo. ¿Se entiende?
Bueno, ¿vamos a la parte de inhibidores o quieren ver algo más de este punto? Chicos, ¿quieren irse? ¿Necesitan irse? ¿O vemos inhibidores? No, siga nomás. Bueno, Diga nomás, profe. chicos, es horrible hablar sola, ¿eh? Eso que me gusta hablar, pero por lo menos díganme, vamos a inhibidores. ¿Está? Sí, Bueno, vemos profe. inhibidores. Profe. Está. Sí, sí. Bueno, el último, inhibidores. Este ejercicio fue el más cliqueado, ¿sí? Entonces, dentro de los de inhibidores. Entonces, dice, luego de purificar una enzima, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se procedió a determinar el valor de Bmax y Km del gliceraldehído 3-fosfato a pH 8. Los valores obtenidos fueron los siguientes. O sea, ¿qué nos da? Nos da el valor de Bmax y Km. Chicos, si les surgen alguna duda, acuérdense que mañana tenemos la clase de consulta en conjunto, ¿eh? Me vuelven a preguntar mañana si aparece una nueva duda, ¿sí? Entonces, tenemos Bmax, ¿se ve? ¿O salí? Ahí. Sí se ve, profe. La velocidad máxima de la enzima, 135 UI por mililitro. Y Km, 0,25 milimolar. Bien, estos son los parámetros de la enzima, ¿sí? Estos son los parámetros de la enzima. Dice que luego se volvieron a determinar otros parámetros cinéticos en presencia de 3 sustancias conocidas, A, B y C, obteniendo cada uno los siguientes valores. Entonces, tenemos que observar para cada uno de ellos cómo se modifican los parámetros. Entonces, vamos a hablar de las sustancias. Entonces, ¿quieren que hagamos brevemente un repaso de los 3 inhibidores o doy por hecho que conocen cómo actúa cada inhibidor? Un repaso, profe. Bueno, un breve repaso, rapidísimo, de cómo actúa cada inhibidor, ¿sí? Entonces, son 3 los inhibidores reversibles con los que nosotros trabajamos. Competitivo, no competitivo y acompetitivo. El no competitivo, perdón, vamos a empezar por el competitivo. El competitivo, chicos, ¿eh? ¿Se ve? Sí. El competitivo es aquel donde el sustrato tiene similitud con el inhibidor. En realidad es al revés. El inhibidor tiene similitud con su sustrato. Entonces, compiten por el mismo sitio activo de la enzima. Entonces, ¿qué pasa? En el inhibidor competitivo está la enzima, sustrato, más la enzima nos da el complejo enzima-sustrato, nos da producto más la enzima. El inhibidor se une a la enzima y nos da como resultado un complejo enzima-sustrato que no produce, no lleva al producto, ¿sí? Entonces, desplaza, si nosotros estamos ante una misma concentración de sustrato, se desplaza la ecuación hacia este lugar donde está el inhibidor. Pero, ¿qué pasa si vamos agregando cada vez más sustrato, 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 sustrato? Tanto como que quede un exceso de sustrato y poca cantidad del inhibidor, toda la reacción se desplaza hacia los productos, ¿sí? Entonces, si graficamos la velocidad en función de la concentración de sustrato, y esta, voy a hacer, y esta es la enzima sola, con su Bmax sobre 2 y su Km, ¿qué va a pasar con este inhibidor? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar alguna vez a la saturación? Sí, pero necesita mucho más sustrato para que la enzima esté saturada.
Entonces, la curva se desplaza así. ¿Se entiende? Llega a la misma velocidad máxima, pero con una concentración de sustrato muchísimo mayor. Y eso es lo que hace que aparentemente la enzima tenga menor afinidad por el sustrato, pero en realidad es porque el inhibidor está presente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros con los parámetros cinéticos que estamos en presencia de un inhibidor competitivo? Porque la velocidad máxima no cambia, es igual, tanto en presencia como en ausencia en presencia del inhibidor. Pero el parámetro Km aumenta con el inhibidor. ¿Por qué? Porque aparentemente la enzima necesita más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Pasamos al no competitivo. El no competitivo no solo se une a la enzima, sino que se une al complejo enzima-sustrato también. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la afinidad de esta enzima? Si no le importa que esté o no el sustrato unido, o que no le importa si está o no el inhibidor. Ella siempre y cuando la constante de asociación y disociación del inhibidor sean iguales, va a pasar que la enzima en todo momento se va a estar uniendo, ya sea al sustrato solo o a la enzima con el sustrato y el inhibidor. Entonces, su Km no cambia. La afinidad de la enzima por el sustrato sigue siendo la misma. Pero ¿qué es lo que sí cambia? La velocidad máxima. ¿Por qué? Porque toda aquella enzima que se unió al complejo enzima, sustrato, inhibidor, no se convierte a producto. Entonces, con el tiempo, voy a borrar la otra gráfica. Me quedó medio lejos mi pizarra. Entonces, la velocidad máxima disminuye, la V sobre 2 disminuye, pero el Km es el mismo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante la presencia de un inhibidor no competitivo? Porque no cambia la afinidad y la velocidad máxima disminuye. ¿Sí? Jamás, chicos, en ningún lugar del mundo un inhibidor va a hacer que la velocidad máxima suba. Les aclaro, porque a veces sin querer cometen algún error de calculadora cuando hacen los cálculos en el parcial, y si ustedes hacen el cálculo y le sigue dando en sí superior a la velocidad máxima y la velocidad con el inhibidor le da superior, ustedes se contempla que ustedes escriban, no me da numéricamente, pero esta velocidad tiene que ser menor que la velocidad máxima. Evidentemente hay un error de calculadora. No se le da todo el puntaje, pero se contempla el hecho de que se dé cuenta de que por un error matemático no está llegando al valor. Pero si por el contrario informa un valor de B máxima superior, se descuenta el puntaje porque no puede ser que un inhibidor aumente la velocidad máxima de una enzima. ¿Se entiende? Voy a borrar y voy a hablar del último caso. Que es el inhibidor A competitivo. Borré todo, no era necesario borrar todo. El A competitivo se une al complejo enzima-sustrato únicamente. Entonces, ustedes imagínense, la enzima, en presencia del inhibidor, empieza a hacer esto y esto, esto y esto.
esto y esto. ¿Qué pasa con la velocidad máxima de la enzima? Obviamente va a disminuir. ¿Por qué? Porque no toda la enzima que se une pasa a sustrato, a producto. Y además de eso, como esto que se unió no se convirtió en producto, es como que la enzima va perdiendo afinidad. Perdón, me confundí, chicos. Esto que hace que la enzima esté capturada, aparentemente hace como que el sustrato sea más afín a la enzima. Entonces, el Km de esta enzima disminuye, ¿sí? Porque aparentemente la enzima presenta mayor afinidad por ese sustrato, pero en realidad es que va disminuyendo la cantidad de enzima. Entonces, ¿cómo sería esa gráfica? Así. Esta va a ser la nueva Bmax con el inhibidor y la Bmax sobre 2 va a estar acá y fíjense que el Km es más chico. ¿Sí? Entonces, resumiendo, lo voy a escribir acá. Estos son los valores. No voy a borrar esto. Creo que tengo que buscar otro. Si el inhibidor es competitivo, ¿cómo son los parámetros? De Bmax y Km, si es no competitivo y si es acompetitivo. Bmax. ¿Cómo es la velocidad máxima en presidencia de cómo llega a ser si la enzima está en una alta concentración de sustrato? Igual. Y Km mayor. ¿Cómo es el inhibidor no competitivo? ¿Qué dijimos? Que aparentemente mantenía la misma afinidad. Entonces no se modifica Km, pero sí B máxima disminuye. Y el inhibidor A competitivo disminuye la velocidad y aumenta la afinidad. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, conociendo esto, ya después van a ver la respuesta del ejercicio, voy a pasar todo esto es lo que hablamos recién. Ahora con esto ustedes pueden ir chequeando, haciendo solos y controlando. Vamos a hacer el último ejercicio. Esta imagen que está acá, ¿qué tipo de inhibición es? Y cómo se van a modificar los parámetros. Entonces, nuevamente, les voy a copiar el link. De la última pregunta. Y para aquellos que quieran, ahí está el QR. Voy al formulario.
¿Cuántos somos? 38. Voy a esperar un ratito más, que respondan un poquito más. Bueno. Ay, hay una. ¿Qué tipo de inhibición es? Todos coinciden que es del tipo competitiva. Muy bien, ¿por qué? Porque por la similitud con el sustrato, la enzima puede unirse tanto al inhibidor como al sustrato. La velocidad máxima se mantiene igual a altas concentraciones de sustrato. ¿Y qué pasaba con la afinidad, chicos? 3 personas. La afinidad aparentemente disminuye, por lo que el valor de Km aumenta. ¿Qué quiere decir? Necesita de más sustratos para llegar a la mitad del valor de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque acuérdense que un poco de enzima está desplazando la reacción hacia la formación de enzima con inhibidor que no produce producto. Entonces yo necesito mucho más sustrato para que llegue a la velocidad máxima y por ende Km, cuando calculamos la mitad de la velocidad máxima, se hace más grande. ¿Sí? Aparentemente disminuye la afinidad por la presencia del inhibidor. Muy bien. Bueno, voy ahora, simplemente les cuento, terminamos las 7, les cuento las preguntas que hicieron, que las escribí acá, pero que ya fui diciendo, que acuérdense que hay enzimas, como estas 3 que les traje acá de ejemplo, que ellas mismas son capaces de catalizar la reacción de ida y vuelta, pero que cuando nosotros hacemos en formato general, quiere decir que la enzima puede ir hacia un lado u otra enzima diferente hacia el otro. Después, esta pregunta me gustó mucho porque dice, para una enzima que no está saturada, ¿podemos usar la misma fórmula que para la que está saturada? Cuando la enzima está saturada, no usamos la fórmula de la velocidad máxima o la usamos pero se anula. ¿Por qué? Porque la velocidad es la máxima siempre. La velocidad es igual a la velocidad máxima. Cuando la enzima no está saturada, lo que hay que hacer es reemplazar en la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, se va agregando el valor de concentración de sustrato no satura, cuando no está saturada y se calcula la velocidad que tendrá en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se usa la ecuación. Y la última decía, para el inhibidor A competitivo, ¿aumenta Km y disminuye V máxima? No. Para el A competitivo disminuyen los dos. Porque es como que la enzima aparentemente tiene mayor afinidad por el sustrato y la velocidad máxima es menor porque todo el complejo, lo que se une al complejo inhibidor, no se convierte en producto. Es como que habría menos enzima. Bueno, yo no sé si quieren les cuento de nuevo o si no directamente tengan en cuenta eso. Si no, está ahí en el cuadrito ese que les mostré, ahí dice bien cómo se modifica cada parámetro. ¿Por qué es importante esto? Porque para los finales, en el parcial no, en el parcial ustedes tienen que saber simplemente cómo se modifican los parámetros, pero para los finales nosotros pedimos muchas veces que justifiquen el porqué de cada cambio de parámetro, ¿sí? Les cuento. Y la última pregunta que habían escrito decía simplemente glutamina sintetasa. Yo no sé si era preguntando a qué tipo a qué clase de enzima correspondía o si era todo el ejercicio. Así que por las dudas la traje acá, pero ya estaba esta ecuación en el primer ejercicio que vimos, que se trata de una enzima de la clase 6, ligasa. ¿Por qué? Porque se rompe la molécula. Voy a mi puntero. Se rompe la molécula de ATP y con esta energía se unen estas dos moléculas. ¿Sí?
Era también como cuestionario, pero bueno, ya es muy sobre la hora. ¿Hay alguna otra consulta? Recuerden que mañana tenemos clases de consulta, todas juntas, pero si les surge otra duda o sobre algún tema que no hablamos, los pueden llevar ahí, me pueden escribir. Mejor si lo hacen a